sea, si bien estamos, o han visto seguramente cómo, digamos, encender un LED con un microcontrolador escrito en el lenguaje C, un código en C, o también Arduino, verlo en MicroPython o en Python es un poquito diferente, ¿no? Como quizás han escuchado, o igual les comento, Python es un lenguaje de alto nivel. Entonces, como es alto nivel, tiene muchas capas de abstracción por encima. De alguna manera eso facilita también la programación, pero hay requerimientos que se necesitan saber antes de poder, por lo menos, prender un LED. Y espero que encuentren interesante el taller de hoy día, porque vamos a ver cómo prender un LED, pero profundizando o al menos poniendo énfasis en que si bien MicroPython y incluso el lenguaje de Arduino están hechos para hacer las tareas más fáciles, no es tanto así, ¿no? Al menos para los que ya conocen algo de la programación orientada a objetos, quizás les parezca sencillo, pero quizás a los que no. En este caso, lo primero por lo que uno inicia siempre es los lenguajes de bajo nivel o nivel medio como C. Es una opinión personal, quizás al final de la sesión se den cuenta de, de cuál quizás sea lo más sencillo bueno, es ya dependiendo de cada uno en realidad. Voy a empezar el taller ahora. Entonces, el objetivo del taller es enfocarnos a Python, pero orientado a las aplicaciones en hardware. Si bien no está específicamente optimizado como para compararlo con lenguaje C, el objetivo de aterrizar Python a un embebido es distinto en realidad. Es distinto. Como digo, al igual que Arduino, que se desarrolló con un enfoque de poder generar la participación de personas que son de distintos rubros a la electrónica, a desarrollar prototipos. También MicroPython se desarrolla con el objetivo de poder aterrizar ese lenguaje tan compacto que es Python a tarjetas que tienen una arquitectura compleja. Por ejemplo, no sé si han escuchado la Node MCU, la SP32, incluso esta tarjeta ARM, perdón, este microcontrolador ARM que tiene incorporado esta tarjeta. Son un poquito especiales, no es como un micro de 8 bits, donde uno viendo el manual quizás sea más sencillo poder deducir la activación de los registros y todo eso, sino que hay que tener mucha más dedicación para programar, por ejemplo, las SP32 a nivel de los registros. Entonces, debido a eso, y también debido a que son tarjetas de muy altas prestaciones, es que también se desarrollan los lenguajes alternativos, como el de Arduino, como el de MicroPython, para sacar provecho de estas tarjetas. Bien. Vamos a empezar entonces el taller. El taller es de Python. Antes de todo, tenemos que conocer un poquito de la programación orientada a objetos. Cuando uno va a ir, por ejemplo, para prender un LED en una Raspberry Pi Pico, que es la tarjetita que está ahí, basada en Python. Ese Python es un Python optimizado para que corra en microcontroladores, MicroPython. Cuando uno va a tocar este lenguaje, hay requisitos previos. Entonces vamos a ver un poco de eso. Espero que el paradigma quede claro. El paradigma es la programación orientada a objetos. En este paradigma es un poco especial porque a diferencia de, por ejemplo, la programación que está orientada mucho a la electrónica, a los sistemas digitales, circuitos digitales, uno está acostumbrado ver las cosas como on-off, ceros y unos, true y false, ¿no? Serie de registros. Al final está compuesto por ceros y unos todo eso. Pero el enfoque que tiene los lenguajes de alto nivel es muy distinto. Un programador de alto nivel ve con otros ojos la programación en C o en ensamblador, y lo mismo un aliento de C de ensamblador ve con distintos ojos la programación orientada a objetos y todos los paradigmas de alto nivel. Aquí no se ve ceros y unos, sino acá hablamos o abstraemos la programación, tu código, como si fuese una situación que se está produciendo en la naturaleza, como si hubieran elementos vivos que
de alguna manera se interrelacionan, a los cuales a esos objetos tú los clasificas de acuerdo a características que comparten. De acuerdo a esas características se clasifican en algo llamado clases o géneros, ¿no? Y también debido a esas características desarrollan roles, cumplen cumplen ciertas acciones, realizan ciertos o tienen ciertos comportamientos. Entonces, lo ve más como si fuera como si estuvieras viendo parte de una película y ves que las cosas se mueven y interactúan y suceden cosas. Más o menos ese es el enfoque. Y cuando tú ves un lenguaje de alto nivel, vas a ver una palabra, punto, otra palabra, punto, otra palabra, punto. Esa sintaxis típica, eh, concatenando palabras que muchas veces no se sabe qué cosa es parte de ese paradigma. Entonces, vamos a ver un poquito de ese paradigma y luego qué es el objetivo, aterrizarlo hacia aquí. Cuando vas a aprender un LED o cuando vas a programar en MicroPython, por lo general tú te vas a encontrar con la documentación, obviamente que de ahí se tiene que sacar todo, vas a encontrarte con algo como esto. Vas a bajar, tú quieres prender un LED, pero la pregunta es, ¿por dónde empiezas, no? ¿Cuál de todo esto, de todos estos, por ejemplo, acá hay un concepto de clases, ¿no? Pin control, entro aquí. Ya. Acá me da un código, que si bien este código sirve para aprender un LED, tiene una sintaxis especial. Vamos a ampliar un poco más esto. Dice from machining por pin, dice pin, acá hay un P0, dice pin, acá hay un valor 0, aquí hay algo que no sé qué cosa es. Paréntesis, y aquí hay algo punto, y dentro hay algo más. Y así está compuesto todo ello, ¿no? Está compuesto de una sintaxis un poco especial. Y acá abajo vas a encontrar lo que dice constructor. Class, machine, pin. ¿Por qué hay un punto, no? ¿Y por qué adelante atrás hay un machine? ¿Y qué es ID, qué es modo y cómo se usa? Y cuando, o sea, yo veo acá, por ejemplo, el pin que está siendo usado, pero no usa todo, solamente usa dos. Y acá existe más de dos parámetros. Y abajo de pin, machine pin, bajamos, miren, aquí hay cierta documentación que tampoco podría entender si es que no he visto el paradigma, ¿no? Acá hay un init, ¿qué cosa es un init? Un método. ¿Por qué la sintaxis es pin value, no? Y si alguien que ha visto la programación orientada a objetos, se va a dar cuenta que incluso esta sintaxis de aquí no es como tal la, la definición de una clase, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta esto de aquí? Si llegas a interpretar por lo menos el código de prender un LED, vas a poder deducir todo lo que está aquí abajo. Vamos a ver. Pin, esto es para ADC, PWM, ADCPI, 2C, RTC, timer y todo lo demás, vas a poder deducirlo si es que entiendes la primera parte. Acá. O sea, asumiendo que hay una base todavía básica de los periféricos, el otro, digamos, escalón es el lenguaje y el paradigma con el que está. Entonces el objetivo es que podamos comprender por qué está así esto, ¿no? Cómo esto, escribirlo, pasarlo a un código y luego pasarlo a la tarjeta. No es algo complicado, pero sí hay que conocer un poco de base de la programación entre objetos. Y de ahí lo que voy a hacer yo es documentar lo que está aquí, según la teoría que voy a explicar. No es algo complicado, espero que se entienda o quede claro eso de ahí. Te va a servir bastante cuando veas incluso algo de Arduino, MicroPython para SP32 o algún lenguaje de alto nivel. Incluso el mismo Python también te documenta sus bibliotecas como NumPy o OpenCV o Matplotlib. Tiene su documentación y uno tiene que ir a la documentación, tiene que interpretar lo que está aquí y invocar de acá. Esta sintaxis es para definir un objeto tipo invocable llamado clase. Y cómo utilizas eso como recurso en tu programa, eso se aplica para todos. O sea, si vas a ir a Python, así sea para embebidos o no, tienes que conocer esto de aquí, ¿no? Aparte de la teoría matemática que incorpora, por ejemplo, si trabajas con OpenCV, eso está relacionado a procesamiento digital de imágenes, hay que conocer transformadas, parte de matemática, matrices, todo eso, y además el lenguaje. El lenguaje no es un problema en realidad,
eso por costumbre llegas a aprenderlo. La teoría matemática sí lo especial, y acá lo especial sería los periféricos. Entonces, vamos a ver eso ahora. Ese taller, como le digo, para que no se extienda demasiado, porque son en realidad varios temitas, vamos a atacar ya directamente al, al interrogante que planteo, ¿no? Cómo interpretar lo que me muestra la documentación. He visto que, bueno, no he visto eso en videos tutoriales, así que va a ser un buen complemento cuando revises videos tutoriales de estos temas. Bien. Quiero aclarar que esta biblioteca Machine se utiliza también para distintas tarjetas. Se lo puedes utilizar en la, esto es la Raspberry Pi Pico, esto la SP32, la 8266. Eh, ya, así nomás. Entonces, aquí voy a explicar esta parte de acá. Primero, yo tengo un editor de texto. Yo tengo un editor de texto que voy a utilizar para, primero, describir, primero voy a describir una estructura básica de una clase. Luego, esa estructura la voy a asemejar con lo que está aquí. Y de ahí hacemos un código sencillo. También voy a hacer referencia a la parte de Python, ya que Python y MicroPython son un poco diferentes. Y en una Raspberry Pi no tienes ahí MicroPython, sino tienes el Python completo. Quizás eso es una ventaja bastante significativa en lo que es Python. MicroPython es solo para microcontroladores. Voy a poner aquí ejemplo 1.py. Primero un poco de la teoría, así que voy a acomodarlo. Al final va a haber un sorteo, me parece, un sorteo de becas. Voy a estar haciendo algunas preguntas, ¿no? Espero que por ahí no se vayan a perder y puedan responder. Lo voy a detallar aquí nomás. Este es un resumen en sí de la programación orientada a objetos. Eh, ya. Cuando vas a trabajar con este paradigma, esto es un estilo nuevo de programar. Cuando se habla de paradigma o estilo, es un estilo que ya viene incorporado en el mismo lenguaje. O sea, tú puedes definir tu propio estilo, pero esto ya viene incorporado. Y solamente, o sea, lo que puedes hacer es utilizar eso como recurso. Y eso en realidad ayuda bastante, aunque parezca que uno se complica, en realidad no se complica, facilita bastante la abstracción del hardware. Pero tiene un enfoque, en realidad tiene dos enfoques. Si tú vas a construir un código basado en clases, en objetos, en métodos y atributos, tienes que ponerte en un lado, digamos. Y cuando tú vas a consumir los recursos, o sea, vas a utilizar una clase, vas a crear un objeto, un método, un atributo que alguien ya ha creado, de una librería que alguien ya ha hecho, entonces ahí tú tienes otro enfoque. Entonces vamos a tomar los dos enfoques aquí. Primero algo general. Aquí en la programación orientada a objetos, nosotros vamos a tener algunos conceptos claves. Lo principal, vas a escuchar hablar bastante del concepto de clases. También vas a escuchar hablar del concepto de objetos y también de métodos y de atributos. Atributos. Ya. ¿Cómo esto, o sea, qué es lo que significa cada uno de ellos? Cada uno de ellos tiene un significado, ¿no? Es como parte de la estructura de un programa que utiliza este paradigma. Paradigma básicamente es un estilo, ¿no? Ahora, aquí, nosotros en este paradigma vamos a ver ya la programación como si fuese algo del mundo real, o sea, eventos del mundo real. Por ejemplo, yo acá, en la diapositiva anterior, puse aquí unas personas y unos animales y bueno, hay plantas y hay muchas especies. Entonces, en el mundo real, los seres vivos se clasifican de acuerdo a características.
y se clasifican y se define un nombre para ese conjunto, ¿no? Por ejemplo, leones, tú vas a encontrar que todos los ejemplares o individuos de ese conjunto comparten características. Igual con las personas, igual con no sé, los caballos, los peces, las plantas y todo, se clasifican de acuerdo a características. ¿Ya? Entonces, aquí, cuando se habla de clase, se habla de ese género. Voy a dibujarlo aquí como un conjunto. Hablamos de ese género. Por ejemplo, podemos hablar del género humano. Humano, sí. Que sería el ejemplo más simple para realizar. Ya. Entonces, una clase, por ahora, porque estamos iniciando, podemos decir que es un conjunto. En un momento voy a profundizar un poco más en eso. Es un conjunto en el cual hay individuos. Hay individuos. Así. Vamos a poner aquí individuos. A estos individuos también se le dice ejemplares u objetos. Acá, por ejemplo, si hablo de clase, entonces la clase sería humano. Y el objeto sería, no son todos, porque todos en conjunto corresponde ya al concepto de la clase. Estamos hablando como dicen, que es un conjunto. Si particularizamos a uno de ellos, por ejemplo a él sería Juan. Entonces, el objeto sería Juan. O sea, el objeto es un individuo de la clase. La clase también lo puedes ver como un género. Luego, cada individuo de esta clase tiene ciertas características, ¿no? Ciertas características. Vamos a definir las características de un humano, por ejemplo. Edad, peso, no sé, talla, algo así, ¿no? Edad, peso, talla. Hay muchas características que pueden tener una persona, pero solamente voy a poner eso, lo más sencillo. Ya, estas características físicas que tienen los individuos de este conjunto son los llamados atributos. Cuando escuches hablar el atributo, ya, esas son características. Son características. Por ejemplo, si particularizamos solamente para Juan, entonces su edad puede ser 27 años, su peso puede ser unos 80 kilos, digamos, su talla puede ser unos 70, algo así, ¿no? Cada individuo de este conjunto tiene, si bien tiene edad, peso y talla, los valores que son asignados para sus atributos son diferentes, ¿no? Puede haber aquí un Carlos que tenga 28 años, entonces su peso también puede ser diferente y es completamente otro objeto. Entonces, si bien los objetos comparten los atributos, los valores son diferentes, ¿no? Pero igual, ¿sabes? Todos ellos tienen peso, pero pesan diferente, pero tienen el peso. Todos ellos, por ejemplo, se pueden hablar. Si hablamos de un género, ahorita vamos a crear uno cualquiera, ¿sí? Que se llame coche. Entonces acá tú tienes vehículos. Entonces esos vehículos tienen características diferentes que la de un individuo de esta clase de aquí, ¿no? Esto aquí puede tener, por ejemplo, número de ruedas o de llantas, puede tener, ¿qué más? Eh, el color, puede tener también la marca. Entonces, ¿quién es la clase ahí? El coche, ¿no? ¿Quién es el objeto? Tú tienes que ahí particularizar uno en específico, por ejemplo, este de aquí, no sé, uno de la marca Toyota X, ya, entonces, Toyota X es el objeto, Toyota X. ¿Cuáles son sus atributos? 4 llantas, tal vez el color es rojo, la marca es Toyota. Entonces, los atributos son características. Cada individuo de cada conjunto tiene características, cada individuo. Por ejemplo, los individuos dentro de este conjunto, Carlos y Juan, sus valores, sus atributos son diferentes, pero sin embargo comparten los mismos, digamos, etiquetas para los atributos. Igual acá con el coche. Alejándonos un poco de coche y siguiendo como humano, aquí, los atributos son características. En programación, esto de aquí son variables. Edad es una variable, puede ser entera.
que está igualada a 27. O sea, lo ves como variables. Los métodos son las acciones que realizan los objetos. Por ejemplo, este ejemplar o este, realizan acciones. Una acción, por ejemplo, puede ser, vamos a poner aquí, correr, ¿no? Puede ser bailar, así, ya. Pero es algo un poco diferente a los atributos, porque primero, las acciones eh, están sujetas o condicionadas a los atributos que tiene el objeto. Si el objeto, por ejemplo, tiene una edad de 80 años, entonces su atributo de correr es diferente, perdón, su acción de correr es diferente a la de otro objeto que tenga, como Juan, tenga 27, ¿no? O sea, los atributos condicionan sus comportamientos. Los métodos también lo puedes ver como comportamientos. Comportamientos. Una forma de identificarlo en programación es por los paréntesis. Por ejemplo, aquí voy a poner correr. En programación lo ves así. Los objetos de tipo invocables, como las funciones, llevan paréntesis. Los métodos son muy parecidos a las funciones. Una función también puede entenderse como una tarea o una acción. Tiene una similitud muy ligada a lo que es un método. Es más, la, la sentencia que crea las funciones en Python es la misma que la que crea también los métodos. Entonces ahí espero que se pueda entender. Las clases son el género a la cual pertenece un determinado objeto o un conjunto de objetos. Cada objeto tiene características propias de la clase humano y estas características definen sus comportamientos. Entonces estos de aquí son métodos. Son métodos. Los métodos son acciones, comportamientos, como verbos los encuentras. Ya. Hasta ahí, ¿alguna consulta, duda que pueda haber y revisar? ¿Alguna duda ahí con eso? ¿Está claro? Les doy ahí tal vez un minuto que procesen. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Hay otros conceptos como herencia, como eh, polimorfismo, ¿no? Hay varios conceptos que ya vienen luego. Es que tú puedes saber, tú puedes decir que humano, por ejemplo, dentro de humano hay subconjuntos, ¿no? Hombre y mujer, ¿no? Y esos están contenidos dentro de humano, ¿no? Ahí está. Y acá puede haber, no sé, el perro, y todos ellos están contenidos dentro de ser vivo, y los seres no vivos están por acá. Entonces, todo al final, no sé, por materia. Al final, te das cuenta que no, o sea, las clases no están separadas, no están separadas. Y siempre va a haber subconjuntos. Pero para tratar de esos temas ya se ve el concepto por ejemplo, de herencia, que es un tema que se ve luego. No necesitamos ahorita ese tema para aprender nuestro LED. Entonces, por eso todavía no lo veríamos, no sería expandirnos mucho. Ahora, esto es conceptual, o sea, si sea Python, sea lenguaje C, perdón, C no, C++, C no tiene el paradigma de la programación entre objetos, así sea Python, así sea eh, C++, así sea cualquier otro lenguaje, incluso PHP, tiene estos conceptos ahí incorporados. Tiene estos conceptos incorporados. Java también, ¿no? Java es un poquito más alto nivel que Python, ¿no? Hay bastante sintaxis con punto, 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 está concatenado. Ya, entonces, esto es en realidad general. Ahora, si es que queremos nosotros pasar esto a la programación, entonces tenemos que tomamos dos enfoques. Por ejemplo, vamos a tomar el enfoque en el que nosotros creamos todo esto. Si tú quieres crear tu clase
pasar todo esto a Python, entonces tienes que ponerte en el lugar del creador, ¿no? El que crea las cosas. Según las teorías creacionistas, hubo un ser que creó a todos los seres vivos, ¿no? Ya, entonces, más o menos que tenemos que enfocarnos a eso, ¿no? Pongámonos de ese lado. Vamos a crear humanos. Y entonces, creemos los humanos. Vamos a crear, por ejemplo, a Juan. Y que Juan baile. Algo así. A ver, hay un compañero, dice el tutor, ¿te crees Diosito? No, es que es parte del enfoque. Porque estás creando situaciones del mundo real y necesitas elementos, entre comillas, vivos. Entonces, tienes que, antes de que esos objetos vivan, tienes que definir características, tienes que definir sus comportamientos y recién hacerlos interactuar. Por eso es que necesitamos ponernos de ese enfoque, ¿no? Entonces, espero que no se sientan ahí aludidos por esa, hay conceptos religiosos, pero no es parte del enfoque, no es con mala intención. Ya, entonces aquí, por ejemplo, vamos a, a crear personas. Ya. Entonces, primero, si nosotros vamos a crear seres vivos, digamos, tenemos que hacernos una idea, ¿no? Primero. Vamos a crear humanos, ya. Entonces, empecemos por ahí. Lo primero que tienes que hacer entonces sería aquí tu idea general. Tu idea general. Entonces, la sentencia para crear una clase aquí en Python es esta. Es class. Y luego pones el nombre de la clase. Ya. Yo quiero crear un ser humano, digamos. Ahora, el segundo paso es, ¿cuál es el segundo paso? Digamos que tú vas a crear algo. Entonces, tienes que tú definir como segundo paso eh, las características de tus individuos. No puedes definir los comportamientos porque estos están condicionados a las características. Tampoco puedes definir, crear al objeto de frente porque no sabes cómo va a ser. Entonces, lo que tienes que hacer es definir los atributos o las características, ¿no? Entonces, el segundo paso es eso. Eso es cuando tú creas clase, ¿no? Aquí. Perdón, aquí. Ahí está. Ese es el segundo paso. Ahora, ¿cómo se pasa esa programación? Porque mi intención es crearlas. Es esta. Eh, Voy a poner acá def, init, abro y cierro. 2 puntos. Esto de aquí es un objeto tipo invocable especial. Es un tipo de método, pero no es específicamente el método del cual estamos hablando aquí en lo que describí en la diapositiva. No es ese método, es otro tipo de método. Y como todo método, ahí, como lo que puse ahí también, define un comportamiento, hace una acción. Entonces, este método que acabo de definir ahorita, con la palabra def-init, su, su finalidad o su rol que cumple dentro de la clase, cuando yo idento, o sea, pongo 4 espacios, significa que estoy dentro, esto está dentro de la clase, está dentro de la clase. Su rol es inicializar los atributos, crear los atributos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Necesitamos inicializar los atributos. Entonces, aquí, como toda función, y espero que hayan visto algo de funciones en algún otro lenguaje, incluso hasta C, cuando tú defines una función, lo que pones son unas variables llamadas parámetros. Entonces, aquí yo voy a definir algunos parámetros. Voy a poner edad y nombre nomás. Así. ¿Qué es este self? Edad, sabemos que es el atributo edad de un humano que he puesto aquí. Y nombre es otro atributo que he puesto, no le he puesto, pero ya le añadimos, ¿no? Nombre. Entonces, son 2 atributos que acabo, bueno, todavía no son atributos, pero se van a asociar a los atributos. Estos son parámetros de una función. El voz de la función es inicializar los atributos. Ese self es un parámetro que va de forma obligatoria dentro de cualquier método que conviva dentro de una clase. Su función o su finalidad es
es un poquito profundo explicar eso. Al final de la sesión voy a explicar cómo trabaja Self. Espero que alcance tiempo, pero le voy a explicar cómo trabaja Self. Le va a parecer interesante para los compañeros que han visto Python, ¿no? Porque muchas veces uno cuando ve Python y aunque tenga tiempo programando, un año, así 2 años y X, hay cositas que uno no se pregunta cómo trabaja internamente. Entonces, Self, creo que para cualquiera le parece interesante cómo trabaja, pero eso va a ser al final. Para hacer explicaciones, suelen decir, incluso la misma documentación de Python, en la general, te dice que self es un parámetro de lectura. O sea, es un parámetro de lectura y al decirte eso, básicamente te está diciendo que tú cuando invoques ese método no le vas a enviar nada para self. O sea, es como si no estuviera, mejor dicho, porque no puedes modificarlo. Ya. Otra definición más de self es la autodeferencia de la clase. Y al final de la sesión voy a explicar eso. Entonces, no hay que dejarnos mucho todavía en esa parte de acá. Lo que estamos haciendo es definir atributos, ¿no? Como segundo paso. Lo que voy a hacer aquí es definir los atributos. Los atributos se definen así. Pones self.edad igual edad. Esto de aquí es el valor que se va a enviar, ¿no? Cuando este método de aquí se invoque, se va a enviar un valor para este parámetro y este valor de aquí, digamos que sea 27, todo esto va a ser igual a ese 27. Ya. Esto de aquí es el atributo. Esto de aquí no es el atributo. El atributo es lo de acá. Para que se comprenda por qué es el atributo, hay que explicar self, pero eso lo voy a dejar para el final porque es un poco profundo todavía esa parte. ¿No? Tenemos que, no sé si asistieron a la clase pasada o al taller pasado, cuando hice referencia a que los objetos en Python y las variables son un poco especiales. Ya, esto también tiene una aplicación de ese tipo. Ahí lo vamos a ver aquí. Self.nombre igual nombre. De esa manera se inicializan los atributos en Python. Si hubiera más atributos aquí, o sea, más variables o más parámetros, entonces vas a poner self y algo y así. ¿Ya? Ese self es por algo, y también lo voy a explicar en un momento. Entonces lo que hemos hecho como segundo paso, porque estamos creando humanos, es definir sus características. 2 para ahorrarme, pero hace falta más de 2. Comenta con pena Giovanna Cárdenas. Eso es un constructor. Es un constructor. Acá le decimos inicializador constructor, podemos decirle, porque también su rol es, o sea, cuando tú defines las características del objeto, lo que está haciendo es también la acción de construir el objeto, ¿no? Entonces, este método de aquí se encarga de construir detallando todas sus características. También le pueden decir, también le dicen el constructor o inicializador a este init de acá. Le iba a comentar igual, pero más adelante, cuando iba a crear el objeto, ahí iba a decir, acá estamos construyendo el objeto. Se invocaba init, entonces es el constructor. Pero igual les adelanto de todas maneras, ¿no? Los compañeros que ya han visto sobre eso. Entonces, ahora que ya tienes ese método init que ha inicializado o va a inicializar los atributos, ya tienes parte de la plantilla de tu objeto. Juan, por ejemplo, ¿no? El segundo paso es definir ya los comportamientos, las acciones que va a tener. El tercer paso. El tercer paso. Entonces, define los métodos. Y yo le dije que los métodos tienen o se crean con la misma sentencia con la que se crean las funciones. Y aquí en Python también es igual. La función se crea así, igual que un método. Cuando tú pones siempre def así, te dice, ¿quieres crear una función o un método? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? A ver, vamos a enter a función. Ya, y acá va a poner enter al método. La diferencia entre la función y el método es este de aquí. Es este de aquí. Es la referencia a la clase, ¿no? Y esto de aquí hace que muchas de las cosas que puedas encontrar aquí dentro de un método sea diferente que una función. Como digo eso, al final les voy a comentar sobre cómo trabaja Sail. Entonces, lo que creamos nosotros dentro de la clase va a ser un método. Y el método vamos a ponerle, por ejemplo, como es una acción que nosotros vamos a definir, le decimos que va a hablar, ¿no? Hablar. Yo le he puesto una acción cualquiera, hablar. Y acá le pongo self, así. Y ahí está.
Esto de aquí es un método, ya, este es un método, eh, esto de aquí también es un método, pero es un método especial, no es el método que estamos hablando, lo que hice en la diapositiva, ¿no? Este sí es un método, va a ser un método de cualquier, o sea, va a ser una acción que va a poder realizar cualquier objeto que pertenezca a esta clase. Enter y su contenido. Hola, soy un objeto. Así, ya está. Esto es la estructura básica de una clase, ¿no? La estructura básica. Cualquier objeto que vaya a ser creado de esta clase va a tener como plantilla esta estructura de aquí. Cuando se crea un objeto, su edad y su nombre se va a crear de acuerdo a las reglas que yo he impuesto acá. Y las acciones también se va a crear o se van a hacer de acuerdo a las acciones que yo he impuesto. Entonces también otro concepto con el que llaman a las clases, también se les dicen plantillas genéricas, porque la clase es una estructura que crea un objeto a base de unas reglas que yo he impuesto. Esto es una plantilla, básicamente. Ahora, esto de aquí, la clase, lo que he hecho ahorita es definir la clase. Si yo ejecuto esto, no pasa nada, no va a pasar nada. No se va a ejecutar a hablar, tampoco se va a inicializar esto, no. En Python los objetos se dividen de muchas maneras. Voy a poner aquí. Vamos a poner aquí los objetos. Ya. No es este objeto, por si acaso, es otro objeto. Python tiene otro objeto. Para no confundir, vamos a decir que los elementos que existen en Python, también podemos decir eso. Eh, ahí está. O los tipos de datos también, como le dicen en otros lenguajes como C. Entonces, ellos se pueden dividir en numéricos, en flotantes, en enteros, flotantes, booleanos, ¿no? Ya. En Python están los tipos invocables. Y en los tipos invocables, aquí vas a encontrar a las funciones, vas a encontrar a los métodos y vas a encontrar a las clases. Todos, para ser invocados, necesitan, vamos a poner aquí, necesitan tener un paréntesis. Por ejemplo, vamos a poner aquí, un método puede tener ese nombre, no sé, digamos, mover. Ahí está. Entonces, para invocar una función puede tener ese nombre, por ejemplo. Para invocar a la función tienes que ponerle paréntesis. Y el método igual. Puede haber un método que se llame mover, igual, también pones paréntesis. La clase humano, cuando quieres invocar a la clase humano, pones paréntesis. Me faltó la N. Todos los objetos invocables los vas a conocer por los paréntesis. O sea, para ser invocados, para ser utilizados, tienes que poner un paréntesis. Tienes una parte de tu programa en las que las defines y otra parte en las que las invocas. Estos tres están dentro de esa clasificación. Entonces, por lo tanto, si yo no invoco a la clase humana, obviamente no va a pasar nada. Ya. Entonces ahí solamente se creó. Es como crear una función, tampoco se va a ejecutar si es que no la invoco, ¿no? Ahora, ya hice el tercer paso, que es crear el método. Solamente he creado uno nomás. Uno nomás he creado. Ahora aquí, el cuarto paso es ya crear el objeto. Pero ¿por qué razón yo crearía un objeto? ¿Por qué razón crearía un objeto? Por ahora voy a crear el objeto. Estoy describiendo más cómo pasar eso a un lado, pero ya cuando pase a la parte de MicroPython, van a ver la necesidad eh, de tener un objeto. Entonces, aquí tengo la definición de la clase con toda esta estructura que acabo de definir. Ahora, el cuarto paso es crear el objeto. Un individuo de aquí. Por ejemplo, voy a crear a Juan. Entonces, yo creo a Juan, de esta es la sintaxis para crear. Pones Juan igual y luego lo igualas al nombre de la clase. Para invocar la clase pones los paréntesis. Pero también en esta línea, cuando tú ejecutas esto, si yo pongo control B y ejecuto el programa, automáticamente se va a ejecutar un método de aquí. Solamente tenemos dos métodos, este y este. Se va a ejecutar de forma automática este método de acá, este método inicializador. También, si entramos en contexto un poco, yo sé que cuando voy a crear por ejemplo, a Juan,
automáticamente, como yo ya definí sus características, entonces lo que tiene que pasar de forma automática es que se defina sus características, ¿no? Entonces, en esta línea, en el momento de la creación de Juan, se define también sus atributos o características. O en otras palabras, se ejecuta de forma automática este método de aquí, y esta línea de acá, y esta línea de acá. Ahora, este método init de aquí eh, te pide, como sabemos que se ejecuta de forma automática, te pide algo para edad y algo para nombre. Entonces, ¿por dónde le envío esos, en este caso lo que tú envías son argumentos, ¿por dónde le envías? Lo envías por los paréntesis. Por los paréntesis. Aquí, 27 años, y el nombre va a ser Juan. Así. Ahí está. Entonces, en esta línea se ejecuta cuando yo creo al objeto de la clase humano, se ejecuta de forma automática el init y me va a pedir edad y nombre. Entonces yo le envío para edad 27 y para nombre Juan. Entonces esto vale 27 y esto vale Juan. Todo esto también vale 27 y todo esto también vale Juan. Ahora, el poder que te da self.edad es que todo esto de aquí, como atributo, es, eh, entre comillas, global dentro de la clase, ¿no? O es local dentro de la clase. En otras palabras, es visible para cualquier elemento o agente que conviva dentro de la clase. O sea, ustedes saben que en funciones, las funciones, sus variables son locales. Solamente existen en el ámbito de una función. Ya. Eh, aquí en este método, cuando tú pones self.edad, estás haciendo que esto de aquí no sea solamente local dentro de init, sino también puede ser accedido desde otro método que está en otro lado. Por ejemplo, esto. Si bien dentro de él no está definido esto, sí va a estarlo, porque aquí ya le estoy enviando 27. Y esta sintaxis hace que sea visible y accesible desde cualquier método que esté dentro de la clase. Espero que se entienda esa parte. Hola, soy nombre, vamos a poner. Ahí está. Ya. Una vez que tienes al objeto creado, has creado un objeto, no se puede decir. Hemos creado la instancia, has creado un objeto, ¿no? Algunos dicen, hemos hecho la instanciación, algo así. También es la acción de crear el objeto. Entonces, en esta línea se creó la instancia es el objeto. Ahí está. Ya. Ahora, si yo quiero ejecutar hablar, el único que puede ejecutar esta acción es un objeto que pertenezca a esta clase. Y yo tengo mi objeto Juan. Entonces la sintaxis es Juan.hablar. Así. De esa forma yo ejecuto el método hablar. Si no, no se va a poder. Voy a poner control B. Ahí está. Hola, soy Juan. Salió esto, ¿no? Salió este mensaje porque ejecuté la acción de hablar a través de Juan. Entonces, todo esto de aquí que acabo de hacer es solamente para ejecutar una acción. Es para ejecutar una acción. Ese es el objetivo. Ejecutar acciones, ejecutar métodos. Ejecutó método, ¿no? Hablar. La sintaxis es objeto punto método. La sintaxis para ejecutar métodos. También hay una sintaxis para acceder a atributos, que es objeto punto atributo. Pero no lo vamos a ver todavía esto. Entonces vean que yo para poder crear un ser humano y hacerlo hablar, tuve que primero definir una plantilla y luego recién crear, ¿no? Crear, igualándolo a la plantilla, definiendo sus atributos aquí, eso se va a enviar arriba, se inicializan, luego recién ya hace algo. Esta sintaxis lo vas a encontrar bastante, por ejemplo, en lo que es diseño de interfaces gráficas con Python, en PyQt. Hay muchas, si buscas sobre PyQt vas a encontrar interfaces muy elegantes. Vas a encontrar bastante esta sintaxis de aquí. Hay más todavía aquí por ver. Entonces, todo lo que acabo de explicar en diapositiva lo acabo de pasar acá. Espero que se haya entendido esa parte. ¿Se llegó a entender?
Ahora vamos a MicroPython, a la documentación, para hacer la comparación de qué tanto se parece eso. ¿Parece o no se parece? Vamos a ver. ¿Alguna duda ahí hasta el momento? ¿Está claro esa parte? Está un poco abstracto. ¿Está abstracto? Vamos a ir entonces acá. Ya. Lo importante es aquí. Aquí es donde se saca el jugo es. Aquí. Yo quiero, yo quiero crear un código que prenda un LED. Entonces, me has explicado la teoría de la programación orientada a objetos que está acá. Ahora vamos a ir a aplicarlo. Y buscamos esto y dice acá constructor. ¿Y dónde está el constructor? ¿Y por qué está así esto? ¿No? Sí, voy a explicar al final de la sesión la parte de Cell. Al final de la sesión. Eso me va a tomar un poquito de tiempo. Me voy a desviar un poco. Por eso lo voy a explicar al final. A ver, dice, Tony es MicroPython. No, también puede ser Python, Tony. Tony también puede ser Python. Por ejemplo, yo trabajo en Raspberry Pi, abro el store Tony y ahí escribo Python. Tú eliges, tú eliges en realidad con qué lo vas a trabajar, ¿no? Aquí cuando hables Tony, tienes herramientas y tú eliges aquí el intérprete en Tony. Entonces tú eliges, vas a trabajar con Python para Pipico, para SP32, o con Python o más, Python 3. O sea, tú eliges acá con cuál quieres trabajar. Aquí está. Este es Tony. Aquí tú puedes elegir con quién quieres trabajar. Ujú. Sí, vamos a cerrar eso y bajar acá. Entonces aquí vamos a ver esto. Miren, class machine punto. ¿Y por qué dice punto? Ya. Aquí también vamos a bajar, dice métodos, son acciones. Acá hay un init, se parece a este init un poco, value, ¿no? Ya. Vamos a pasar entonces la teoría acá. Muchas veces vas a encontrar que te definen la documentación, te lo define así, de esta forma, ¿no? Entonces, eh, tú tienes que abstraer y igualarlo a esto. Y lo voy a hacer acá. Ya, lo que está aquí. Aquí, por ejemplo, dice la class machine.pin. Ya, eso tiene un significado. Mi, mi código que acabo de hacer está dentro o mejor dicho, está dentro de un archivo, ¿no? El nombre del archivo es ejemplo1.py. Ejemplo1.py. Ya. Este es el nombre, se dice, del módulo. O del archivo.py, del programa. Entonces, a ver, creo que no sé si acá tengo en Zoom una opción para... No tengo la opción para pintado. Lo voy a hacer acá entonces. Y aquí. Ya. Por ejemplo, ahorita mi programa que acabo de hacer, que tiene la clase humano, así está, clase humano, ¿ya? Está dentro de un ejemplo 1.py. ¿No? Está dentro de ejemplo 1.py. Aquí se ve. Clase humano dentro de ejemplo.py. Ahí está. Ya. En lo que es acá, en la documentación, dice machine.ping. Eso tiene un significado. Significa esto, que hay un archivo llamado machine y dentro hay una clase llamada ping. Eso significa lo que está aquí, machine. Machine. Eso significa. Entonces vamos a abstraer lo que está acá. ¿Ya? ¿Cómo se interpreta esto? Así. Existe una clase llamada ping. Existe una clase llamada ping. Así. Dos puntos. Ahí está. Ahora, esto de aquí, ¿qué son? Lo que está acá al costado. ¿No?
Esto que está acá al costado es parte del init, del init. O sea, si esto yo lo abstraigo a lo que está aquí, entonces sería así. Def, guión bajo, init, guión bajo, abro, cierro, pongo self, coma, pongo id, que es el primero, pongo modo, y tiene un valor por defecto. Hay uno llamado pool, que tiene un valor por defecto. Y hay más cosas que no voy a definir ahora, lo voy a dejar así nomás con ellos dos, sabes que hay más. Tampoco la idea es detallar uno por uno porque si no vamos a demorar bastante. Ahí está. Entonces, esta línea de aquí significa esto. Significa que tienes una clase llamada pin que está dentro de un archivo llamado machine y que hay un init con estos atributos que van a ser inicializados. Dos puntos. Si yo ejecuto esto, va a marcar error. Ahorita mi idea es documentar este código. Ya, entonces, para documentar los programas se usan algo básico y espero que también se pueda entender. Son las anotaciones. Se usan anotaciones. Anotaciones. ¿Qué es una anotación? ¿Han escuchado de anotaciones? Anotaciones. Es documentar, ¿no? O sea, comentar. Acá. Voy a definir, a ver, vamos a poner aquí. Al 62, nan, punto, ejecuto. No pasa nada, ¿eh? No marca error. ¿Qué es lo que he hecho ahorita? Todos los métodos que existen en Python tienen retorno. Y si no tiene definido acá abajo un return, ustedes han escuchado del return, entonces lo que retorna es un objeto tipo NaN. Lo que he hecho ahorita es solamente especificar que su retorno es NaN y que tiene un contenido que por ahora no es necesario saberlo, ¿no? Es así. Cuando documentas algo, le pones cada 3 puntos para no poner aquí un pass o agregar contenido que no sabes qué es. Entonces, esto solamente es documentación. Ya tienes el límite. Luego, pues acá también, podríamos también acá definir dentro qué cosa, a modo de comentario, qué cosa es el ID, ¿no? El ID, qué cosa es el modo, ¿no? El ID es el canal, por donde, el canal, el pin de lo pipico, ¿no? El ID puede ser, no sé, el GPIO 1, GPIO 2, GPIO 3, el canal. Lo otro, y eso dice la documentación, ¿no? El otro es el modo. El modo es el rol que va a asumir ese canal, o sea, va a ser entrada, va a ser salida, eso es el modo. Y acá te dice que tiene ya valores establecidos. Es in, es out, y también hay open drain, y hay otros más que no voy a todavía tocar eso, solamente voy a poner dos, in y out. ¿Por qué dice ping? Porque viene de ese archivo ping. Ahí está. Ya. ¿Qué más? Eso nomás, para no expandir mucho. De ahí más abajo, vamos a bajar un poco más por aquí. Este pool también lo voy a detallar acá. Pool, o con dos puntos, espacio. Puede ser pull up, puede ser, ese pool puede ser pull up o pull down. Así, ya está. El constructor o el inicializador de la clase ping, y el cual te lo muestra así, se interpreta de esta manera, si es que queremos asemejarlo a lo que está acá arriba, ¿no? Bajamos un poco más para usar algún método. Por ejemplo, un método para prender y apagar un LED. Entonces bajamos a montar los métodos. Aquí me da el init también. Pero acá ya lo hemos hecho. Value. Value es 1. Value es 1. Vamos a poner esto aquí. Value es 1. Ya, ponemos acá. Bueno, el value, eh,
Este evalúe en realidad depende de cómo trates tú al qué rol definas tú para el ping. O sea, si va a ser entrada o salida. No voy a documentar esto, voy a bajar un poco. Este, por ejemplo, puedo documentar, el más sencillo. Entonces va acá. ¿Esto qué significa? Miren, ¿cuántos métodos tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro nomás ahí. Cuatro métodos dentro de la clase ping. Voy a documentar este. Así. Def, y acá voy a poner, ¿cómo se llama el método? Se llama on. Abro, cierro. ¿Está vacío o no está vacío? No, no está vacío, ¿no? Aunque acá estuviera sin nada, eh, todo método tiene el parámetro de lectura cel. Así, ya. Enter. Luego aquí abajo, a ver, aquí voy a poner, vamos a ver si podemos ingresar a su... No, no, no me permitió ingresar. Ya, acá. Eh, este método de aquí, voy a poner acá a anotarlo. Esto es solamente un comentario. Esto de aquí, esta flechita, es un comentario con esto de acá. Lo pude haber dejado así también. Así, ¿no? Pero estoy poniendo ahí un comentario para detallar nomás. Detallar y documentar. Ahí está. No tiene retorno, no me especifica, entonces lo pongo así. No tiene retorno. Esto que hace, enciende, enciende LED, ¿no? Enciende o salida o salida en alto o true, no sé. Y el otro método es el método off. De ahí voy a documentarlo de arriba también. Así, off. Ah, perdón. Self. Lo anoto también aquí. Dos puntos. 1, 2, 3. Y esto es salida, pero de un valor bajo de tensión. Ahí está. ¿Se parece a lo que está arriba? Esto, a lo de aquí. Sí se parece, ¿no? Sí se parece. Ya. Entonces, ahora, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, prender el LED, quisiéramos prender un LED eh, de la base del Pipico, no sé si he puesto el GPIO por aquí. Bueno, no puse el GPIO, de ahí lo buscamos. Si yo quisiera, por ejemplo, prender un LED en la base del Pipico, no. Ya tengo acá la estructura, miren, está como arriba. La acción de prender, la acción de prender se realiza a través de un objeto. Igual acá, la acción de hablar se realiza a través del objeto Juan. Juan.hablar. Entonces acá abajo también. La acción de prender se realiza a través de un objeto de esta clase. ¿Cómo que el objeto? Tú le pones cualquier nombre. Por ejemplo, voy a poner aquí el nombre de LED. ¿Y qué haces? Lo igualas a la clase. Igual que acá. Ahora, como el init de acá arriba tenía o pedía valores para edad y nombre, y yo le envié, acá también su init también me pide eso. Entonces, ¿qué me pide? Me pide un ID, que es el canal. Voy a definir, por ejemplo, 5. Luego me pide el modo. Si va a ser salida, es out. Pongo out aquí. Aquí pongo out. Y con eso sería ahí declarado, o estaría declarado como salida. Recién, cuando ya tengo definido mi objeto y sus dos características va a ser que va a estar asociado al número 5 y va a cumplir el gol de salida, yo voy a realizar la acción de encender. Entonces, lo que tengo que hacer es poner led.on y así. Entonces, esta teoría de aquí la acabo de pasar acá abajo. Espero que se haya entendido. Miren, la sintaxis es muy similar a lo de acá, y lo de acá arriba también es similar a lo de aquí, ¿no? Esto sería para prender un LED. Ahora se preguntan, ¿y por qué aquí hay un pin.in? ¿No? Un pin.in. ¿Por qué habrá un pin.in?
Ese es por un tema de importación, por un tema de importación. Entonces, todavía no vamos a ver eso, en un momento vamos a ver eso. Voy a abrir en un momento el Tony, pueden ahí mapear esto, analícenlo y paso a escribir el programa en Tony. Hay unas consultas. Dice, para crear una función de lie en Tony es necesario from time import sleep, o hay otra manera. Eh, Puede ser así, puede ser import time o import utime. Tiene su módulo también para manejar los retardos. Todos los sistemas embebidos tienen un constructor, la estructura es similar a otros casos. Claro, si no tienes un constructor, no puedes crear el objeto, porque no puedes crear un objeto si, si no tiene una forma, por así decirlo, ¿no? Si no tiene características. Y si no tiene características, no puede realizar acciones no tiene ningún, o sea, no va a tener métodos tampoco. O sea, puede ser algo abstracto, pero eh, sería ya para otro tipo de aplicación, pero para embebidos no necesitas definir esas características. ¿Qué características se define, por ejemplo, si trabajaras con una pantalla LCD? La clase, por ejemplo, sería LCD. Las características serían número de filas, número de columnas, va a estar en modo escritura, activas el enable, tiene un enable por ahí. ¿Qué acciones va a realizar? Métodos, desplazar un mensaje, mostrar un mensaje, eh, personalizar un carácter que hay, desplazarlo, no sé, algo como eso, ¿no? En embebidos. Si fuera una clase para temperatura de un DHT11, un sensor, la clase puede llamarse DHT11, características puede ser, hay dos módulos DHT similares, entonces las características pueden ser de acuerdo al modelo que has elegido y los comportamientos puede ser la extracción de la temperatura y la humedad. O sea, un método que se llama humedad, otro se llama temperatura, y lo invocas y te devuelve el valor. Vas a encontrar atributos. Esta estructura es la de Python. En Arduino tiene otra estructura, miren. Les voy a mostrar aquí. Vamos a ir acá. En Arduino, por ejemplo, vamos a poner tinygps.cpp. Aquí. Clic derecho, abrir ubicación de archivo. Este aquí. Open Sublime Text. Ahí está. Esta teoría que les acabo de nombrar aquí, también se aplica para Arduino. Muchas veces cuando se programa, como que uno se salta eso. Y no es lo recomendable. Vamos a bajar aquí, por ejemplo, creo que yo tengo acá una librería de Teca para el Sigfox que tiene la sintaxis que se acomoda bastante bien. A ver, esta. Abrir Sublime Text. Ya. Este, por ejemplo, es la librería de Arduino. Y acá vas a ver miren, un class UFOX. ¿Y qué hay acá? Esto de aquí, lo que está aquí son métodos, todos estos son métodos. El método que no tiene retorno vacío, es retorno strings, retorna un entero sin signo de 6 bits, este no tiene retorno, son métodos aquí, ¿no? Aquí las definiciones de los métodos están en un archivo .h y su contenido está en un archivo .cpp. Pero miren, la misma, si ahorita yo hiciera el ejemplo de pasar esto hacia Arduino, tuviera que crear uno igual que esto, ¿no? Y la forma de invocar desde Arduino es, les voy a mostrar igual aquí, porque es importante eso, en Arduino. Antes de hacer el código, le voy a mostrar aquí un código que esté basado en esta clase. Tiene el mismo enfoque, solo que la sintaxis cambia porque el lenguaje es otro. A ver, aquí
Vamos a poner ejemplos. Tengo por aquí un que dice UFOX. Este tenemos. Este es un ejemplo de esa librería. Aquí. Vamos a ver acá. Miren, espero que se pueda comprender esa parte. Aquí se ha creado un objeto. Es la sintaxis para crear un objeto en este lenguaje, es poner acá el nombre del objeto, el nombre del objeto, tú le pones cualquier nombre, espacio y acá pones la clase. O pones la clase, espacio y el objeto. ¿Qué clase es? UFOX. Entonces, este objeto de esta clase, este objeto ya puede acceder a cualquier método que esté acá dentro. Por eso acá ves la sintaxis objeto.método ID. ¿Qué hace este método? Extrae el ID de un módulo Sigfox. Y acá ves la sintaxis objeto.pack. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el único que puede acceder a pack es Wisol, ¿no? Porque acá está creado como parte de la clase UFOX. Acá ves esa sintaxis. Toda esta sintaxis con punto viene de eso. Viene de eso, ¿no? Viene de la programación entre objetos. Y si te saltas eso, igual puedes aprender, solo que eh, no vas a poder saber qué más hay, ¿no? Muchas veces en tutoriales de internet vas a encontrar ejemplos muy bien documentados y todo eso, pero si no le das una vista a la librería, puede que te estés perdiendo de algún método especial, ¿no? Miren, también puedo sacar el voltaje o la temperatura interna del dispositivo, ¿no? Entonces, tal vez me di cuenta viendo la librería y no el ejemplo que había, por ejemplo, en internet, ¿no? Es para hacer la analogía en ese lado. Ya regresamos aquí, ¿no? A la parte de MicroPython. Ahí está. Ahí lo pueden revisar, si gustan lo anotan. Voy a pasar ya en unos momentos a hacer el código para MicroPython, ¿no? Pueden hacerlo incluso, pueden hacer el código. Yo tengo Tony aquí. Si gustan, descárguense Tony, ¿no? Pon papas para acá y aquí pones, aquí, busca así nomás. THO, que tengo un poco de temor a a mi computadora porque a veces se lajea y se congela. Tony, pones Tony nomás, es libre el uso, o sea, no pesa mucho, no te va a pedir licencia, solamente lo descargas, le das next a todo y ya está. Te puedo dar ahí unos 3 minutos para que puedas descargarte Tony, ¿no? Y escribir un código, ¿no? Esto todavía no es pasable directamente acá, porque yo estoy asumiendo que esto es lo que está detrás que no se ve. Esto es lo que está en la documentación internamente, ¿no? Yo voy a escribir al final solamente 2 líneas de código. Y te vas a preguntar, 2 líneas de código para 2 líneas o 3 para aprender un LED. No fue solamente 2 o 3 líneas, ¿no? Porque tuvimos que aprender todo esto antes. Y antes de esto tuvimos que aprender todo esto acá. Y antes de eso todavía estaba la teoría de aquí. Entonces voy a dar ahí 3 minutos y continuamos. Sí, sí, Tony es un IDE, tiene su intérprete. Ajá. Arduino también tiene su compilador. Acá tiene su intérprete. Tú eliges ya el intérprete con el que quieres trabajar. Y pico. Ok, ahí lo pasé. Ahí está. Entonces, en 2 minutos continuamos. Ya pasó los 2 minutos, así continuamos. A ver, ya. Voy a conectar mi Raspberry Pico. Voy a activar mi cámara. Voy a activar mi cámara. Un momento. Espero que se llegue a ver. No se olviden que al final de la sesión va a haber un sorteo. Ya se van a encargar los organizadores de hacer ese sorteo. Lo voy a mostrar, si no, al final. Cuando se grabe, voy a activar mi cámara, porque no me está detectando la cámara. Voy a hacer un último intento. Comenta alguna versión, cualquier versión en realidad le puede servir. La última, no sé si le preguntan, creo, le preguntan la última.
Igual al final cuando selecciones vas a seleccionar acá el intérprete. Entonces, vamos a escribir el código, si no directamente. Vamos a escribir el código. Quiero detallar algo acá. Que dentro de la clase machine, esta es la clase machine. ¿Está? Perdón. Dentro del archivo, este es machine, es un módulo. Dentro de machine vas a encontrar no solamente la clase pin, o sea, dentro de un archivo no solamente encontrarás una clase, puedes encontrar dos, tres clases, y aquí aparte de pin hay otra clase, por ejemplo, ADC. Ahora entremos a ADC, miren, la sintaxis es, creas un objeto de ADC, te pide un parámetro, luego ejecutas el método leer y lo guardas aquí. Quizás sea un poco abstracto esto todavía porque no hemos visto, si no lo muestro después. Pero para todo es esa sintaxis. Para todo lo que vas a ver aquí es eso de ahí. Y eso se aplica para Python en general, no es solamente para la Pipico. Ya, voy a conectar mi Pipico. La Pipico es la tarjeta que está aquí. Es la de aquí, esa tarjeta verde, esa es la que voy a conectar a la computadora. Tarjeta. Entonces, la acabo de conectar, selecciono aquí el intérprete, eh, está en automático, lo de Pipico, ok, a veces quiere que ponga acá stop, stop, ahí está, ya salió. MicroPython para la Raspberry Pi Pico. Tiene un intérprete o una shield aquí abajo, aquí un terminal donde puedes ejecutar algunas cositas básicas como print, hola. Particularmente no me gusta el terminal de acá, porque yo al poner, por ejemplo, help print, me dice que es un objeto del tipo function, ¿no? Eh, si yo lo trabajo en acá en el terminal de Windows, me gusta bastante trabajar aquí, en los terminales, entro a Python poniendo Python, pongo help print, entro, y acá encuentro cómo está definido, miren. Value, estos tres puntos significa que hay más elementos como value, que pueden ser elementos de cualquier tipo, un separador, un final de línea incorporado y otros parámetros más. Me dice, y encima me describe, ¿no? Ya yo luego lo uso, ¿no? Pongo print, para value le pongo hola, ¿no? Coma, y luego modifico, digamos, el end, así, y lo igualo a vacío, o sea, le quito el salto de línea, pongo enter, miren, no hizo el salto, al costado nomás va a salir el prompt para Python, ¿no? Porque quité el salto de línea. O sea, de terminal de Windows es un poquito más el de Linux también. Es más cómodo para poder utilizar los recursos que hay, como las funciones, las clases también y todo eso. De aquí no me gusta mucho por eso. La ayuda no es muy buena. Me dice que es un objeto tipo function, pero eso no me ayuda en sí para poder usar esto. Ya. Algunos editores más avanzados tienen el autocompletado y una ayuda. Tú vas escribiendo en los inicios de los métodos y te va diciendo qué parámetros qué parámetros existen para ellos. O un método también, ¿no? Parámetros. Te dice eso. Algunos, por ejemplo, PyChart te da eso, ¿no? Pero al final tú eliges con el que mejor te acomodes. Voy a crear un archivo. Vamos a poner nuevo. eh, Vamos a escribir acá el código. Vamos a guardar. Te dice, quiero guardar en la computadora o en la base de Pipico. En la Pipico, ¿no? Para crear un programa principal aquí se pone main.py. Ahí está. Cuando tú trabajes con módulos, o sea, trabajes con importación y tú creas tu módulo, tienes que el módulo también agregarlo aquí. Por ejemplo, este es el módulo y este es el programa principal. Y tú importas desde el programa principal al módulo. Ok. Solamente lo guardo ahí está, ese guardo.
Ahora aquí dentro voy a escribir mi programa, ya, según la documentación que yo hice, ¿no? Como está dentro de Machine, todo está dentro de Machine, entonces yo voy a decir, hay muchos métodos de importación. Yo digo, de Machine voy a importar la clase pin, así. Al hacer esto, es como si lo de aquí estuviera acá arriba. O es como si lo que está en la documentación en pin se incorporara, o sea, todas estas estructuras se incorporaran dentro de tu programa. Se compilan. No sabes que Python es híbrido, tiene partes compiladas e interpretadas. No es puramente interpretado, es híbrido en realidad. Y ahora sí. Entonces, una vez que he cargado esto, lo que sigue es, no voy a definir esto de aquí porque es supuestamente lo que he cargado, pero no lo he cargado de acá, ¿no? Sino lo he cargado del mismo intérprete que tiene aquí, ¿no? De la misma herramienta que está acá, ¿no? O sea, el MicroPython que estoy utilizando ya viene con estas módulos incorporados. A ver, hay consultas, me parece. Voy a revisar el chat. Dice, obligatoriamente lo tengo que guardar en la Pipico para poder programar en la Pipico. Lo puedes guardar también en la computadora. Lo puedes guardar en la computadora. Ya. Aquí ahora lo que voy a realizar va a ser la acción de prender el LED. Así que viendo mi documentación, y esto creo que sería bueno que también lo puedan realizar. Cuando tienes documentación así un poco confusa de algo, de alguna librería, no sé, lo documentes a tu manera, ¿no? Yo lo documento a mi manera, entonces lo entiendo mejor así. Pero es porque también entiendo un poco de esto, no solo que a veces irme por acá veo muchas cosas, ¿no? Entonces solamente creo mi documentación propia con lo que suelo utilizar bastante. Y acá es como que para mí es más fácil comprender cómo jalar, ¿no? Cómo utilizar los recursos. Y acá yo pongo let's igual a la clase pin. La clase tiene a ver, para hacer esto no se envía nada, ID, ese pipico tiene un LED en el pin 25 y el modo va a ser in, no, out, ya, out. Quiero detallar acá, eh, aquí algo, ¿no? Todo atributo de la clase, estos atributos de la clase, cuando lo utilizas afuera, tienes que invocarlo con el nombre de la clase, punto out, ¿no? A ver, eh, así, nombre de la clase, punto out. Así lo invocas desde afuera, ¿no? Pero dentro no lo vas a ver con pin.out, porque pin es la clase, ¿no? No puede estar invocado dentro. No puede hacerse referencia dentro. Pero afuera sí, ¿no? Cuando lo llamas de afuera, vas a verlo pin.out. Acá también encuentras por eso pin, pero esto de acá es asumiendo que tú lo vas a invocar de afuera, por eso ves acá un pin, ¿no? Pin. Son atributos de clase. Ya. Entonces aquí yo tengo que poner pin, punto. Ahora, como esta clase, y eso depende del método de importación, como esta clase de aquí lo he traído de Machine, entonces yo acá tengo que poner machine.pin. Así se invoca. Si yo pusiera algo como esto, from machine import asterisco, estoy diciendo que va a traerme todo lo que existe dentro de machine. Y para esos casos yo puedo trabajar con otro método de importación. A ver, acá me he equivocado. Acá, para este método de importación, solamente es suficiente esto de aquí nomás. No, sí, ahí tengo un error. Si yo lo hubiera importado de esta forma, import machine, entonces ahí sí tendría que haber puesto machine.pin. Pero lo invoqué así, no. Espero que no se hayan confundido ahí. He dicho que de machine estoy trayendo solamente pin. Estoy trayendo toda esta clase. Para crear un objeto pongo lo de aquí, ¿no? Y luego lo prendo, ¿no? Así.
eso fue todo para prender el LED. Luego lo que sigue es sacar al clic. Y aunque no se ve, espero que me crean, se ha prendido el LED. Ahorita voy a compartir mi cámara. Se ha prendido el LED, tiene un LEDcito en la Pipico. Lo que voy a hacer es un parpadeo de LED. Aquí en MicroPython tienes la biblioteca, o el módulo, perdón, time. Pero también tienes un módulo llamado uTime. Tienes ambos. Cuando tú buscas aquí help time, ahora vamos a poner help, no, primero tienes que importar. Import time, help time, algo así. Para time te dice todo lo que existe, ¿no? Te dice que existe, ¿qué cosa? El método sleep, función sleep, perdón, sleep milisegundos, microsegundos y todo eso. Y si pones su time, también te va a decir lo mismo. Te va a decir, vamos a ver acá, su time, otra vez, importar, y luego busco help uTime, y acá también te va a decir uTime, tiene también un time, tiene los mismos, miren, el time de aquí es igualito al time de aquí, hasta aquí. El sleep es lo mismo, sí, también. Entonces ese sleep, aunque aquí no te dice, porque no es muy explícito este terminal, de acá, de Windows, si yo pongo import time, algo así, luego pongo help time, algo así. Me dice que time es un módulo, una descripción de él, me dice que para manejar creo que los valores de tiempo, tiene una clase por aquí, bien, tiene una clase. También esta teoría te sirve para interpretar lo que hay dentro de Python. Vamos a bajar un poco aquí. También tiene funciones. Una función es la función, vamos a bajar un poco, sleep. Lo que va acá es un valor en segundo. Crea un delay de un valor en segundo que especifiques aquí, ¿no? Entonces acá yo voy a poner, una vez que se prende, voy a poner aquí time.sleep o utime.sleep. Acá le voy a poner un segundo. Y luego, como tengo otro método para apagar, entonces pongo aquí el otro de apagar, ¿no? Ya está. Y lo detengo otro segundo más. Aquí. Y ahora todo esto lo tabulo y lo meto dentro de un bucle. De un bucle, pues el true, ¿sí? Infinito. Lo cargo y aunque no se vea, y espero que me crean, está parpadeando el LED. Ahí te lo va a compartir mi cámara. Está parpadeando el LED de la 12 de Pipico. No marcó ningún error. Miren todo lo que tuvimos que ver para poder parpadear un LED, ¿no? ¿Ven ahí? Si hay una consulta, lo pueden hacer. Alguna duda, consulta. Y yo voy a compartir ahorita mi cámara para que puedan ver que efectivamente se ha prendido. A ver, ahí está. Ahí se ve el LEDcito que está prendiendo y apagando un segundo. ¿Se ve ahí? Eso pasó. Se prendió el LED. Tenemos el video. Le voy a mostrar mi código, está aquí. A ver, voy a responder las consultas. Dice, obligatoriamente lo tengo que guardar en la Pipico para poder... Creo que sí respondí eso, ¿no? ¿Por qué en Godot? Ah, no, eso es... Hay alguien que están preguntando cosas raras por privado. ¿Qué número de pin usaste? 25, ¿no? 25. Dice, ¿sería igual en un Raspberry Pi 0 que un RPI 4? Sí, si fuera, por ejemplo, en una Raspberry Pi, las que están basadas en sistema operativo,
como la Pi 4, Pi 3, Pi 2, Pi 1, Pi 0. En ellos uno utiliza Python, la versión completa. Lo puedes combinar con OpenCV, con NumPy, con Matplotlib, con herramientas que se usan a nivel profesional. O sea, no profesional, digamos a nivel informático se usa bastante. Base de datos, protocolos de comunicación y todo eso. Eh, pero cuando trabajas con las Raspberry Pi basadas en microcontroladores, entonces su Python es un poco especial, es un Python compacto para embebidos y no tiene todas las bibliotecas que tiene el Python completo. ¿Hay forma de comunicar Python con MicroPython? Sí, sí, sí hay forma. Lo puedes comunicar, por ejemplo, con serial. O sea, por MicroPython envías por serial y lo recibes por serial con Python. Y ahí estás haciendo la comunicación. Tendrías que comunicar una Pipico con una Raspberry, una Pipico con una computadora, y ahí entablas la comunicación entre los dos. Pero si te refieres a combinar código de ambos en un solo programa, podrías combinar, por ejemplo, se puede combinar, pero hay límites, como le comento, porque en MicroPython no tiene soporte para todos los módulos que existen en Python. Bajo ciertas limitaciones, en un solo archivo no las podrías combinar. Por ejemplo, ahorita, si yo quito acá utime, entonces estoy ahorita, ejecuto, muestra igual, el LED sigue parpadeando, y he combinado este time que es de Python. El utime es de MicroPython, pero es de combinado, ¿no? Pero acá no puedo importar OpenCV o Matplotlib o alguno de esos eh, módulos especiales, porque MicroPython no tiene soporte para eso. Solamente instalar OpenCV pesa como 5 gigas, toda la biblioteca completa, ¿no? Y trabaja con imágenes que puede pesar unos 25 megas, digamos, de alta resolución. Eso no va a entrar en una Raspberry Pi Pico. Se espera que más adelante salga, ¿no? Más adelante salga una Raspberry Pi Pico con Wi-Fi. No sé si ha salido porque no he estado al tanto estas semanas. Que tenga también soporte para, no sé, tal vez NumPy, porque NumPy está basado en C. Eh, Se podría esperar, ¿no? Podría esperar. Comenta, ¿hay alguna forma de comunicar Python con MicroPython? No, pero se puede comunicar con serial. Sí, por protocolos de comunicación serial, sí, se puede, puede. Entonces, MicroPython no puede usar librerías TensorFlow para hacer Python de Machine Learning o redes neuronales. Es que MicroPython está orientado a microcontroladores, ¿no? Y en un microcontrolador siempre estás limitado en recursos. Por lo general lo vas a encontrar aplicado a sensorística, control, PDS, ¿no? Pero para una aplicación con TensorFlow o redes, necesitas un procesador mucho más complejo. Y para ellos vas a encontrar Python. Y es mucho mejor o sea, es el caso ideal, ¿no? En realidad. O sea, se puede hacer, pero bajo ciertas limitaciones, ¿no? La típico es la versión microcontrolador como el Arduino, pero de Raspberry. Sí, ajá, sí. También, si fuera una CP32, seleccionas aquí nomás el intérprete y lo cambias a la SP32. Aquí nomás. Ya el intérprete lo va a acomodar, ¿no? El intérprete es como esa persona que está en medio de ti cuando quieres hablar a alguien en chino, pero tú sabes español, entonces tú le hablas, pero el intérprete va a escucharte a ti y le va a decir, va a convertir lo que tú has dicho en español en chino a esa persona. O sea, es como un intermediario que convierte tu mensaje de lo que está en un idioma en otro. Entonces, si trabajas con el intérprete de SP32, lo va a convertir a tu mensaje, que es todo esto, a otro, digamos, idioma, de tal manera que el CP32 lo entienda, ¿no? CP32 tiene su propia arquitectura, no es una ARM como los de aquí, ¿no? Actualmente los últimos son RISC-V, me parece, pero los antiguitos son de Tensilica, extensa de Tensilica, es otra arquitectura. También 32 bits, pero es otra arquitectura. El día de mañana creo que hay un taller, el día de mañana hay un taller de CP32, si gustan ahí pueden asistir. Lo van a hacer me parece que con los entornos oficiales del fabricante. Ahí pueden darle un vistazo
a esa parte ahí. Ya, entonces, hasta ahí sería eso en realidad todo. Hay algunos compañeros que pidieron sobre self, el parámetro self, explicar. Si hay dudas, consultas finales, pueden hacerlo. Recuerda que esto de aquí lo vas a aplicar. A ver, vamos a mostrar acá. El, para el ADC, por ejemplo, quieres leer el canal analógico, entonces te vas a la clase que corresponde a eso, ¿no? Aquí, clase ADC, ahí está. Vamos para acá, mira, importó import machine. Si hubiera importado solamente, si hubiera hecho yo import machine, así, entonces acá yo hubiera tenido que poner machine.ping. Igual lo ejecuto, a ver, aquí creo que hay un error, import machine, a ver, puedo decir aquí parece que hay un errorcito. Ahí está, ¿no? Ya está. Sí, sí, había un errorcito ahí. No, era aquí, me había equivocado acá. Me había olvidado aquí de la ruta, no de la ruta. Sería todo lo que viene, en este caso, o sea, el atributo out que queremos utilizar, viene de ping, que es la clase, y la clase viene de machine. Eso es cuando importa de esta manera. Se alarga un poco la sintaxis, ¿no? A veces se le ponen algo como esto, ¿no? Y acá solamente pones M y aquí pones solamente M, no le das como, le das alias, ¿no? Acortas un poco la escritura. Ya, entonces, viendo esto, voy a retrocederlo mejor como estaba anteriormente. Ya lo de acá lo puedes deducir, mira. Machine.adc, porque lo he importado así. Es igual que esto. Vamos para acá, retrocedemos. La UART. Ya. Miren, crea el objeto de la clase UART, le define acá el canal, tiene varias UARTs. La velocidad, 9600 baudios, 9600 bits, 9600 la velocidad de los baudios, ¿no? O los bits por segundo, mejor dicho. Eh, Tiene un ID que no es necesario definir. Y por ahí abajo debes tener un UART read, algo así, ¿no? Dice acá leer 10 caracteres, bien, UART read. Son métodos. Eso es para la UART. Después, por ejemplo, para el PWM, ¿no? Para el PWM también tiene su clase. Creas un objeto de la clase PWM, defines el canal. Luego con esto defines el duty cycle y defines aquí la frecuencia. Y por acá ya estás, acá con esto estás controlando, ¿no? Entonces, tiene la misma idea todo. Ya lo demás vas a poder deducir lo que está aquí. Ya sería cuestión de que te compres tu Pipico, revises documentación y empieces a hacer tus ejemplos, ¿no? Está saliendo bastantes ejemplos en realidad con la Pipico. Incluso hay un libro también. Es el libro de aquí. Ese libro de aquí está disponible en la página de, de Raspberry Pi para que puedas hacer ejemplo con la Pipico y con lenguaje C. ¿Dudas, consultas finales? A ver, ¿el libro está en inglés? Sí, sí está en inglés. Algo para acotar aquí es lo de acá. Eh, Vamos a ver aquí. Esta sintaxis eh, lo vas a encontrar, por ejemplo, en esto. Voy a mostrarles acá. Aquí. Import. Voy a ver si es que lo tengo.
Estoy entrando a archivos internos de Python. Ya. Por ejemplo, esta es una biblioteca de Python para generar interfaces gráficas. Y miren, tiene esta sintaxis. La flechita con el int y los 3 puntos. Flechita con int, 3 puntos. Yo le puse algunos nan, así como este, ¿no? Acá son anotaciones. Está llena de eso. Todo está así. Está anotado todo lo que lo vas a encontrar ahí, en lo que tenga que ver con programación orientada a objetos. Entonces, ya. Eso sería entonces todo. Voy a explicar un poco sobre el parámetro self. Algunos compañeros solicitaron eso. A ver, hay comentarios. Voy a revisar. Comenta, puede enviar el link de esta, puede enviar el link de la página con detalles de las librerías. Ah, sí, sí. Les voy a enviar el link. ¿Cuál? De acá. Esto. Esto les voy a enviar. Así. Eh, También Python tiene su documentación, modelo de Data Model Python, y vas a encontrar bastante buena documentación de Python, cómo está implementado. PyObject, Head de los objetos, y te va a mostrar también cómo están construidos cada uno de ellos, ¿no? Puede que te haga volar, eh, pero también te va a encender la curiosidad, ¿no? PyCon es un evento donde hay buena documentación, hay buenos. Es un evento donde hay buenas conferencias, muy especiales. Sería bueno si das una revisada a PyCon. En YouTube está sus conferencias. Hay buenos ponentes de, se dice, desarrolladores core. Se enfocan solamente a lo que es comportamientos internos del lenguaje. No tanto son las aplicaciones, sino más comprender lo que está, cómo está construido. Y vas a encontrar bastantes conferencias muy buenas. La PyCon en inglés también son buenas. Sí, también son buenas. Solo que, bueno, mi nivel de inglés no es tan bueno, por eso a veces mm, yo le puse PyCon S, ¿no? Sí, la PyCon lo vas a encontrar en inglés, ¿no? Y PyCon S es en español. Vas a encontrar conferencias muy buenas ahí. Ahí está. Ya, a ver, hay una consulta del compañero. Dice, yo recién voy en primer ciclo, ingeniería de sistemas. Si es que estás en primer ciclo, estás empezando, la recomendación sería que, veas o empieces con los lenguajes C y C++, ¿no? C y C++. Ambos lenguajes te abren caminos diferentes. Si es sistemas, verías C y luego C++. Y en C++ te van a enseñar la programación orientada a objetos, y ahí vas a tener un mes o 2 meses de teoría solamente para eso, ¿no? Acá lo hemos visto en una clase de 2 horas, poco tiempo. Java también, ¿no? Java también. Eh, Java también es bueno para empezar. Tiene mucha sintaxis, tiene bastante sintaxis Python, Java, es bien alto nivel. Bueno, no tanto, bueno, en realidad no tanto como Python. Cuando se habla de que es más alto nivel, se dice que es más parecido al lenguaje de nosotros, lenguaje humano. Entonces, Python, Java son de alto nivel. Puedes empezar también con Python, pero la recomendación sería que empieces por C y C++. C y C++, si vas de seguro. Ahí está. Entonces, a tus consultas finales, voy a pasar a explicar el parámetro self. Espero que no se desanimen con el parámetro self. Voy a pasar a explicar. Mm, Aquí nomás. Sí, o si no, se puede pasar al sorteo y no sé,